Se acercan los días de la celebración de San Teófimo Mártir y estamos muy contentos de compartir contigo este pequeño podcast, el cual nos ayuda a ver la figura de este santo mártir en nuestra formación sacerdotal. Te invitamos a que junto con nosotros aprendamos a cómo ser testimonios vivos del amor de Dios. Esto es Un Testimonio, un podcast organizado y dirigido por los alumnos de la etapa configurativa del Seminario de Monterrey. El arzobispo de Monterrey de entonces, don Juan José de Jesús Herrera y Piña, consiguió para el seminario la reliquia de este santo mártir, y es muy probable que él mismo las haya recibido el 2 de junio de 1925. ¿Quieres conocer un poco más sobre la vida de San Teófimo Mártir y cómo lo celebramos en nuestro seminario? Acompáñanos, esto es Un Testimonio, un podcast organizado y dirigido por los alumnos de la etapa configurativa del Seminario de Monterrey. Hola, ¿qué tal? Estamos en el segundo episodio de nuestro podcast en torno a las fiestas de San Teófimo. Les saluda de nuevo Iván, seminarista de Primero Teología, y el día de hoy nos acompaña Luis Ángel Garza González. Bienvenido, Luis. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Es de mucha alegría estar aquí contigo en este podcast y agradezco sobre todo esta invitación que me has hecho. Gracias, Luis. Esta es tu casa. Gracias por venir a compartirnos de tus conocimientos. Pero bueno, preséntate aquí con la comunidad. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cuántos años tienes? Bueno, pues nuevamente, Luis Ángel Garza González, tengo 22 años de edad, soy de aquí de la Arquidiócesis de Monterrey y pertenezco a la misión parroquial San Pedro y San Pablo en Salinas Victoria y voy en el primer año de la teología. Excelente. Pues bueno, como ya lo hemos comentado, pues estamos en torno a las fiestas de San Teófimo Mártir, patrono del Seminario de Monterrey, particularmente del Instituto de Teología. Y pues bueno, hoy Luis nos viene a platicar acerca del martirio. Ya hemos ido caminando en este tema, pero bueno, hay mucho que decir. Entonces Luis, con su experiencia, nos va a iluminar. Entonces Luis, quisiera que nos platicaras para ti cómo es la vida del mártir, el mártir en sí, qué significa para ti en tu vocación, en tu vida. Bueno, fíjate, el primer acercamiento que yo tuve con un mártir fue que conocí la vida, el testimonio, el cómo vivió su experiencia de Cristo. Fue alrededor de los 7 años, yo ahí conocí a una mártir que se llama Santa Filomena. Leí su vida, su biografía, y algo que me interesó y me llamó mucho la atención fue cómo su vida, que pues de alguna manera fue vista por el dolor. ¿Y a qué me refiero con el dolor? A que pues sufrió por Cristo, sufrió por amor a la iglesia, a su fe. Y bueno, dentro de esto, ahí fue como empecé a conocer un poco sobre los mártires. Y bueno, si ya nos vamos así como que a una explicación un poco más amplia, vemos que la palabra mártir significa testigo. Dentro de la iglesia tenemos a grandes mártires, a grandes testigos, pero a veces nos podemos solamente centrar en el testigo que derrama sangre, a las personas que han muerto por la fe en Cristo. Y bueno, aquí quisiera agarrar un poco sobre esta palabra. La palabra mártir es testigo, el que testifica. Y si nos vamos a los evangelios, vemos que hay ciertos grupos de personas que fueron testigos tanto de los milagros de la vida, de las predicaciones que hizo el Señor. Por ejemplo, los apóstoles, los discípulos, los amigos cercanos a Jesús, Lázaro, Marta, María, por mencionar algunos, los enfermos, los ciegos, los leprosos, aquellos con los que el Señor tuvo contacto, y también cierta muchedumbre. Como dice por ahí el Evangelio, hubo una mujer que elogió a la Madre de Cristo cuando le dice: benditos sean, dichosos los senos que te amamantaron y bendito el vientre que te sostuvo en esa época antes de nacer. Y es cuando dice Cristo, pues dichoso es aquel que escucha la palabra y la pone en práctica. Entonces, este grupo de personas fueron los que testificaron de alguna manera la vida de Cristo. Ellos fueron los primeros testigos al conocerle, al invitarlo a su hogar, al
sentir que de él provenía una fuerza, en este caso los enfermos. Entonces ahí es como que el primer acercamiento que tenemos como los testigos. Fíjate que es muy interesante esto que nos compartes, ¿no? Como aquella persona de fe, ¿no? que es testigo de la presencia de Cristo en su vida, pues se convierte en mártir, ciertamente con la característica del derramar su sangre, del derramar por completo, entregar su vida al servicio de Cristo, de los demás. Y pues ¿cómo empezó esto? O sea, ya mencionaste algunos personajes de la Sagrada Escritura, pero en tiempos posteriores nos pudieras ahí iluminar, pues creo que tenemos muchas preguntas, ¿no? Pero al menos ¿quién fue el primer mártir? O ¿cómo se estableció esto de que, mira, esta persona es mártir porque derramó su sangre? ¿Cuáles son las características propias y quiénes son de los primeros mártires reconocidos por la iglesia? Bueno, fíjate que después de la muerte de Cristo, después de su pasión y muerte, tenemos ahí ya más claramente el suceso del mártir, del testigo. Y fíjate, algo que llama mucho la atención es de que la iglesia reconoce a los mártires como aquellos que han derramado la sangre por amor a Cristo, por amor a la iglesia, pero sobre todo por amor a su fe. Aquí vemos claramente que después de la muerte del Señor, tenemos al primer mártir que nos cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es San Esteban. Como este joven que pues se dejó, por así decirlo, seducir por la palabra de Cristo, por su testimonio, por lo que los apóstoles le transmitieron. Y pues bueno, por los judíos, por ese odio al no querer saber nada de Jesús ni nada de eso, pues terminó apedreado. Y él mismo dio testimonio cuando dice: veo los cielos abrirse y veo la gloria. Y vemos cómo él con esa generosidad responde: en tus manos encomiendo mi espíritu. Palabras que también Cristo dio en la crucifixión. Y aquí es como que él es el que abre la puerta a este gran catálogo de los mártires que tenemos en la iglesia. Y bueno, algo que quisiera agregar también, dice uno de los padres de la iglesia, que el martirio es como una semilla, y esta semilla es la que se siembra en cada cristiano. Y ya que preguntabas sobre cómo surgía, cómo empezó a ocurrir todo este hecho, pues también tenemos el testimonio de los apóstoles, que creo que son de los primeros mártires, de los primeros que comenzaron a ser sacrificados por odio a lo que predicaban, por odio a cómo vivían y sobre todo por las posibles revueltas que podían causar. Si bien recordamos, esto pasa en el tiempo del Imperio Romano. Entonces pues los romanos querían un cierto orden, querían cierta pacificación, pero a veces el hecho de que venía alguien con una nueva idea y venía alguien con un nuevo propósito para comentarlo, para platicarlo entre los demás, pues bueno, esto era de suma alarma para ellos. Entonces vemos que ahí es donde empieza esto de la persecución, de la matanza y también de cierto espectáculo que ahorita después lo vamos a abordar con más detenimiento. ¿Sí? Muy bien, Luis, pues te agradecemos mucho que nos vayas iluminando en esta cuestión del martirio, el mencionar a San Esteban, a los apóstoles. Creo que vamos conociendo un poquito más acerca de este tema. Y pues unido a esto, pues ¿qué nos pueden enseñar los mártires de hoy en día? Hoy para nosotros jóvenes que pues vivimos en un mundo a veces tan acelerado, o que podemos creer que el martirio pues ya fue, ¿verdad? Ya no es de la actualidad, que la santidad está muy lejos de nosotros. Pero ¿cómo podemos vivir el martirio? O sea, ¿qué enseñanza que tú puedes descubrir hacia esto que nos compartes pues puede iluminar la vida de nosotros? Bueno, fíjate que algo muy interesante es que pues en aquellos tiempos, como lo dije ahorita, existía lo que era la persecución y la matanza y el espectáculo. Hay que recordar que estas personas que murieron por la fe, por amor a Cristo, fueron sometidos a distintos tormentos
tormentos que ahorita en la actualidad uno dice, pues qué barbaridad. Pero en su tiempo, pues para algunos era un espectáculo, para algunos era algo de admirarse, y también para algunos era como que una victoria que ellos daban o relucían de entre todas las demás personas. En aquellos tiempos pues había quema de personas, había personas que las aventaban a las fieras, también algunos los decapitaban, y otros que sufrían distintos tormentos, que la flagelación, que la cárcel, la cautividad, etc. Claro, eran métodos muy antiguos, eran métodos que se destacaban, que utilizaban con frecuencia, pero creo que ahora en nuestro mundo a veces nos cuesta un poco someternos al dolor. ¿Y a qué me refiero con someternos al dolor? A veces nos damos por vencidos por dolores muy pequeños, por fracasos a veces inútiles, por fracasos que a veces van más allá de nuestro pensamiento. Fíjate cómo es interesante también ver que el joven a veces le cuesta mucho sacrificar cosas muy pequeñas, muy ordinarias. El levantarse temprano, el asistir a las clases. Inclusive hay algunos que les cuesta estar con su familia, que para ellos es como que no tan agradable estar ahí con ellos. Creo que esto es lo que ahorita a los jóvenes les cuesta, salir también de sus propias comodidades. Sabemos que ahorita pues la fiesta, el convivir está como que puesto en primer plano en nuestro proyecto de vida, y a veces alejamos un poco lo que es el sentir que nuestra fe salga a la luz. Eso también es otro miedo, y creo que es de los más comunes entre los jóvenes. Y los chavos de parroquia no me dejarán mentir, a veces yo creo que hasta le piensan para subir una fotografía a las redes sociales donde están en la misa, en la parroquia, en alguna actividad, y es por miedo a lo que los demás puedan pensar o lo que los demás puedan decir. Entonces creo que de esto es lo que alcanzamos a ver, y para afrontarlo pues hay que hacer lo que los mártires hicieron, los testigos de Cristo. Muchos de ellos fueron valientes al decidir pues dejar de alguna manera aquello que su historia, la familia, lo que ellos se dedicaban, sus gustos. La valentía también trata de esto, de superar mis propios obstáculos para entregar a algo mejor, para entregarlo a algo mejor. Fíjate que es muy iluminador esto que compartes, ¿no? El sacrificio, el testimonio, la valentía. Pues sí, ciertamente no necesitamos aspirar a la santidad, al martirio, trayendo alguna persecución como lo hacían antes, ¿no? Sino que en nuestra vida cotidiana, pues esa capacidad de salir de sí mismo, pues creo que nos anima, ¿no? Y sobre todo dar testimonio de nuestra fe, como lo decía también las cartas, ¿no? De la carta de San Pedro, ¿no? Que dar razón de nuestra esperanza, ¿no? De quien creemos, de quien nosotros profesamos nuestra fe. Muy bien, pues ya para ir cerrando este episodio, el tiempo pues pasa volando, ¿verdad? Entonces tenemos que abordar un punto más. Fíjate, Luis, es muy importante y no me dejarán mentir quienes nos escuchan, que a veces en las figuras de los santos, particularmente ahorita de los mártires que estamos hablando, aparecen ciertos signos, ciertos artefactos, ciertas cosas que ellos traen. Puede ser, ahorita se me viene por ejemplo la palma, o sea, ¿qué significa esa palma? ¿Qué significa quizás el color rojo? Situaciones que nosotros vemos particularmente de los mártires, o sea, ¿qué significado tienen que nos puedas compartir? O si hay algún otro signo pues que yo no he visto y que tú conoces, pues también para que nos ilumines. Fíjate, dentro de la iglesia tenemos, pues yo creo que lo que distingue mucho la iglesia es la imagen, lo que hay dentro de la iglesia y lo que se muestra fuera de la iglesia. Y a esto me refiero a las imágenes religiosas, al arte sacro. Fíjate, en Italia hay algunos puntos que se llaman catacumbas, que este lugar, las catacumbas era el lugar donde los cristianos enterraban a los mártires, a las personas que daban la vida por Cristo. Y encontramos las catacumbas de Santa Lucía, las de San Calixto, las de Santa Priscila. Y dentro de estas catacumbas, ahorita que mencionabas, estaba muy presente casi en la mayoría de las tumbas el signo
el símbolo de la palma. Y esta palma, muchos se preguntarán, ¿y por qué una palma y no una rosa o otro tipo de flor, otro tipo de planta? Bueno, la palma es un signo de la victoria. Decía un padre de la iglesia que se llama Orígenes, que la palma es el signo de toda la victoria visible e invisible que nos da a relucir a Cristo. Entonces, los mártires son representados con este signo de la palma en su mayoría, y también hay otro signo, como decías tú, porque también me han preguntado varios de que, oye, vi esta imagen de este santo y traía tal cosa, traía tal objeto. Los mártires también se representan con el instrumento con el que fueron sacrificados, con los que le dieron muerte. Así de mencionar algunos rápidamente, por ejemplo, San Judas Tadeo, muchos lo conocen con la medalla de Cristo aquí en el pecho y el bastón. Hay otras representaciones de San Judas Tadeo que trae un hacha, y esto porque pues lo decapitaron con esa hacha. Y San Pedro pues también se le representa con una cruz por debajo, que es como lo sacrificaron. San Andrés también con una cruz en forma de X, que fue el instrumento con el que dio testimonio de Cristo. Entonces los artistas representan a los mártires con esto, con la palma, y también con el instrumento con el que fueron dados por la muerte. Entonces estos son de los signos más peculiares de los santos mártires. Excelente, pues bueno, ya tenemos un conocimiento más amplio, ya vamos conociendo un poquito más acerca de lo que es el martirio, y pues con esto pues hemos terminado nuestro podcast. Luis, muchas gracias por aceptar la invitación, por compartirnos tu sabiduría, tu experiencia. Esperamos que pues quienes nos escuchan pues se puedan enriquecer, y pues también que pues San Teófimo Mártir siga intercediendo por cada uno de nosotros. Gracias por acompañarnos, Luis. Muchas gracias a ustedes, y pues aquí seguimos en este camino hacia Cristo. Oye, Luis, algo más. En el seminario estamos celebrando ahorita San Teófimo. ¿Qué vas a hacer en la fiesta? ¿Qué te toca hacer? Bueno, me dieron el cargo de hoster, que esto es la cuestión del hospedaje y también de la ambientación aquí en el seminario. Ya estamos en estos días preparando tanto las listas de los que van a venir y también de los adornos que vamos a poner, de toda la ornamentación, tanto en las capillas como en las canchas, en los comedores. Entonces eso es más o menos la tarea que me tocó ahora en San Teófimo, en esta fiesta. Excelente, Luis, mucho ánimo y pues que nuestra fiesta salga muy bien. Saludos a todos y muchas bendiciones. Muchas gracias, Dios con ustedes. Sacerdocio sublime de Cristo, hacia ti llegaremos un día, pues San Teófimo Mártir nos guía.